Bienvenidos a este segundo episodio de Vía Podcast. El día de hoy estaremos hablando de la película de View tiene miedo, igual del director de Ari Aster, de la película 2023 con Joaquín Phoenix como el protagonista. Bueno, la película, siguiendo la línea de Midsommar, Hereditary, pues es una producción extraña, es una cuestión como de terror, también tiene algunas cosas de aventura. Como una breve sinopsis, pues bueno, básicamente en la película se cuenta la historia de View, que en este trayecto, como en esta odisea prácticamente, en el que busca regresar a la casa familiar, que busca encontrarse con su madre, primero por el aniversario mortuoso de su papá y después por la muerte de su mamá. Sin embargo, pues creo que pasan cosas muy curiosas en la película. Por lo que he escuchado en opiniones, es algo que es una película que genera confusión, que es extraña, se describe justamente como rara. Y creo que dentro de toda esa rareza, viéndolo desde una perspectiva psicoanalítica, varias cosas tornan sentido. Y de hecho, creo que se vuelve una representación muy buena de varios conceptos analíticos. ¿A ustedes qué impresión les dio? Bueno, a mí inicialmente, pues ya lo hemos platicado, creo que justamente desde el episodio pasado de Midsommar, no soy tan bueno para estas películas, ¿no? Como que me ponen muy incómodo y las veo, pero me cuestan un poco de trabajo, ¿no? Independiente de eso, hay cosas que me parecieron muy geniales, ¿no? Ari Aster, para empezar, fotográficamente es algo muy, muy impresionante. Y esa primera parte, donde está en el departamento y como que no tienes muy bien claro qué es el delirio, qué no, y como todo lo que es peligroso está incrementado 100%, es algo... te sientes igual de incómodo que el personaje, que el protagonista, ¿no? No sabes muy bien qué está pasando, te sientes confundido y creo que esa es una gran forma de dar una explicación o dar una representación también de lo que significaría estar pues, delirante, ¿no? De lo que sería estar justamente con este factor persecutorio de una psicosis, el que todo se vuelve peligroso, el que todo es amenazante y que además todo gira alrededor de uno. Sí, creo que esto que podría tomarse como algo exagerado o como algo muy de la época también, ¿no? O sea, que vemos en películas, en contenidos, cuestiones cada vez más gráficas, más explícitas, más que justamente buscan evocar una reacción y que justo las películas de este director pues generan esa incomodidad. En este sentido, creo que justamente y fíjense, lo siento un poquito más que en las otras películas, un poquito más justificado que en Hereditary o que en Midsommar, esta cuestión de la exageración, porque creo que, vaya, generalmente a propósito de lo que se menciona de salud mental, de la realidad, de todo este contacto como con el mundo externo, como que se nos invita muchísimo a contener, ¿no? A reprimir, a inhibir, como a sí sentir, pero de manera controlada, ¿no? O sea, sí siente, pero no De tanto. una forma adulta, Ajá, ¿sabes? de una forma madura, que Una es forma también algo madura, que se ándale. menciona mucho. Y creo que justamente hablando de un tema que curiosamente es una parte pues intrínseca y que siempre ha estado en la historia de la humanidad y que seguirá estando, esta cuestión de la psicosis, esta cuestión de la locura, como antes se llamaba, que pues por lo general se ve como una cuestión de salud mental, de enfermedad mental. Y bueno, desde el psicoanálisis se tiene otra perspectiva, pero que justamente esta película es un poquito como esa visualización de encontrarse, o sea, cómo se perciben las cosas de esta manera tan desbordada, tan habitada por fantasías, habitada por cuestiones, como mencionabas, persecutorias, que es como un poco esta cuestión de desbordada. Bueno, a mí igual también me parece importante hablar justamente de la psicosis, porque al final la idea, ¿no? De, como tú decías, de la salud mental, de la psicosis en general, siempre cruza varias áreas, ¿no? De la persona. Pasa desde la parte, como tú lo mencionas, de la salud, pero también pasa por la parte política, pasa por la parte social. Creo que no es posible hablar de la psicosis también si no se abre también el panorama a esas otras como áreas, porque al final de cuentas la psicosis, como tú le decías, si nada más lo vemos en una parte como de salud mental, como si es una tuerquita, ¿no? Que falta afinar o es una hormona que no está o un neurotransmisor, al final de cuentas se
podemos caer en el error de ver al sujeto simplificarlo, ¿no? Simplemente algo muy básico, ¿no? Como si solo fuéramos hormonas o neurotransmisores. Me parece que hablar de la psicosis desde otros puntos de vista, que creo que eso también es algo interesante de la película, porque al final se toma a Bill como un sujeto, ¿no? O sea, dentro de sus relaciones. Porque a veces pensamos que el psicótico está separado o vive en una burbuja aislado de la humanidad, y no, al contrario, me parece que eso es algo muy importante. Que está desconectado de la realidad. Sí, es. Cuando, pues como nosotros sabemos psicoanalíticamente, la realidad, esta distinción entre la realidad externa e interna es algo arbitrario. Así es. Y pues muchas veces, porque algo sea externo, no le quita peso. O más bien, que algo sea interno, no le quita peso, tiene el mismo significado, la misma influencia, digamos, sobre la persona. Y también eso es importante porque si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, pues la psicosis es algo que en general incomoda, que da miedo, ¿no? Esta cuestión de, pues esta persona está loca, ¿qué tal que si eso se puede contagiar? ¿Me lo puede pasar? ¿Qué tal que si convivo mucho con esa persona, yo también termine alucinando, termine delirando? Sin embargo, algo que muchas veces no se menciona y que creo que es importantísimo resaltar, es que pues muchísimo del arte, muchísimas cuestiones culturales que estamos familiarizados y que forman parte como de nuestro bagaje, pues fueron producciones de sujetos psicóticos, y que eso no tiene que ver con que pues justamente evoque sentimientos, con que genere reflexiones, con que sea algo que mueva cosas. Tan solo, bueno, se podría discutir, pero Kafka y Virginia Woolf, por ejemplo, posiblemente eran psicóticos y tenían una capacidad impresionante para expresarse. Y eso aplica para muchísimos artistas. Tampoco quiero decir que uno tenga que ser psicótico para ser artista, por supuesto. Pero sí, creo que es importante esta parte de atreverse a hablar de eso, porque hoy en día muchas veces se piensa el psicótico nada más como el esquizofrénico. Claro, y que creo que también es muy importante porque habla de una parte muy, no sé, como muy profunda de la existencia humana. O sea, al final, si lo quieres ver de esa manera, la estructura psicótica parte del hecho de que pues somos sujetos en falta al final de cuentas, ¿no? Y somos sujetos en falta, así como neurótico, como un psicótico o como un fronterizo, como le quieras decir. O sea, al final habla mucho de esa realidad psíquica, de lo que significa existir y de cómo al final, como seres humanos, vamos representando o vamos lidiando más bien con esa parte pues de ser como aventados, ¿no? Al mundo. Como a la cuestión más real, como a este mundo exterior, ¿no? El mundo material u objetivo. Pues sí, o sea, como ahorita han estado mencionando, a lo largo de la historia siempre se ha buscado qué hacer con la gente con la gente loca, ¿no? Con la locura como tal. Ha pasado por un montón de cosas, ¿no? Desde ser exorcizados, completamente aislados, expulsados. Hoy en día sigue habiendo un gran estigma con respecto a la gente que presenta este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque justo generan mucho temor. ¿Qué temor? Pues uno de los más antiguos de la humanidad, es el temor a la locura, y que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo saber que realmente no estamos locos? ¿Cómo saber que no estamos delirando? Pues muchas veces es casi como un acto de fe, ¿no? Como el mantenerse estructurado y el mantenerse en lo más cercano a la realidad posible. Sabemos que siempre hay un grado de distancia entre todo esto, ¿no? Y ahí viene otro punto, que lo que mencionabas de la falta. ¿No? ¿Qué hacer con la falta? ¿Qué hacer con la ley? ¿Cómo introducirse al mundo social? ¿No? Porque introducirse al mundo social es hacer una gran renuncia, y una gran renuncia narcisista, una gran renuncia de placer, ¿no? Entonces sí, el neurótico pues la va a tapar, la va a enfermar y la va a disfrazar en un síntoma y se va a poner en situaciones imposibles y bueno, ya en otros estaremos hablando más de la neurosis. Hoy, ¿qué hace el psicótico con la falta? Si lo seguimos desde Lacan, no la registra. Un psicótico no tiene falta como tal. Y eso lo genera algo aún más angustiante, porque cuando la realidad le denote esa falta, no tiene mecanismos de defensa. No hay una defensa contra lo peligroso de la realidad.
¿no? Es algo que podemos ver un poco en la película. Todo es peligroso, todo lo que se escapa de su mente, de su mundo interno, resulta completamente amenazante. Sí, creo que justamente retomando esta parte de la película, un punto interesante, o sea, un punto que podría valer la pena para mover cosas en cuanto a cómo interpretarla, porque eso es algo que también nos encontramos nosotros al momento de acabar de ver la película y platicar como, bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Tú qué opinas de esto? Pues bueno, dimos con un chorro de cosas muy Sí. diferentes. Sin embargo, a lo que me refiero es no en el sentido de una interpretación correcta, porque obviamente eso no existe, pero creo algo que a mí me ayudó y que creo que es interesante problematizarlo así, es justamente entender estos elementos bizarros de la película, estos elementos exagerados, abrumantes, incómodos, como jugar un poquito con eso en cuanto a que, pues sí, puede que no hayan ocurrido tal cual, que hayan sido un poco irreales, pero algo tienen. Y creo que eso también es, o sea, algo tienen de verdad. Y creo que eso es muy importante a la hora de hablar de la psicosis. Incluso aunque se esté lidiando con un delirio, con una alucinación, algo tiene el delirio, algo tiene la alucinación de verdad. Y también tiene algo del deseo de la persona, que justamente se expresa a falta de otros elementos estructurales más, no diría sofisticados, sino más que a propósito de la falta que lo puedan como sobrellevar de una manera distinta. Una de las perspectivas que hablan de la psicosis desde el psicoanálisis es esta cuestión en la que un evento traumático muy temprano, es decir, en los primeros 2, 3 años de vida, bueno, menos de 2 años yo creo, muy fuerte, eh, significa justamente algo del orden de lo real, algo traumático, desde Freud, por ejemplo, pues no se puede entender, no se puede significar, no se sabe qué onda. Y en un intento del aparato psíquico por justamente como proteger al sujeto, al que devendrá sujeto de ese trauma, también extirpa una parte del yo, también extirpa una parte de sí mismo. Y lo que se plantea es que esta parte como escindida o esta parte expulsada busca regresar a través del delirio. Y sin embargo, cuando intenta regresar, a propósito que es algo inconsciente, algo intolerable que se rechazó en un momento dado, pues es terrorífico, es abrumante. Claro, pero eso no le pasa lo mismo también al neurótico. Porque justo la decisión, ahorita tú hablas de este desgarramiento, pero la decisión en un momento es necesario. ¿No? ¿Qué infancia no es traumática? ¿No? Porque también Sí, luego claro. recordamos mucho como la infancia bonita y los niños. Realmente pasar por ese proceso de bebé, como, ¿no? Como a veces incluso le dicen esa bola pulsional, el cachorro humano, el mil cosas, pero como ese ser, como deviene en sujeto, es justamente a partir de muchas cuestiones traumáticas, ¿no? Y creo que ahí das un punto importante. Si la psicosis sería una cuestión estructural, constitucional, de que así nace esta persona, o bien es algo social. Y que creo que también está muy interesante cómo lo planteaste tú, porque mencionabas que en el delirio hay algo real, ¿no? Eh, y eso me da mucha risa, ¿no? Porque es también como dar por hecho que siempre todas las personas que no somos psicóticas estamos súper apegados a la realidad, ¿no? Y eso me parece algo muy importante. Juntándolo un poco con lo que tú decías, ¿no? Del cachorro humano y todo esto, pues desde Freud, ¿no? Ya se mencionaba cómo el niño era perverso polimorfo y me parece que ya era Klein, ¿no? Quien decía que aparte de todo era psicótico. Y siento que a veces también dejamos de lado esa parte psicótica que inclusive podemos llegar a tener en la infancia, las ansiedades que podemos tener en esos momentos, el miedo de dejar de existir. O sea, de nuevo, es como que damos por hecho que la realidad y como la conseguimos y la representamos en este momento que ya somos adultos, es exactamente como es de niño. O sea, creo que a veces no nos podemos a pensar la frustración que puede llegar a tener un niño cuando ni siquiera tiene la concepción de que las cosas siguen existiendo más allá de él mismo, ¿no? O sea, esa continuidad de existencia que menciona Menzer, que menciona Winnicott o Bion, o sea, me parece que también se nos olvida o se nos va a veces de lado que todos tal vez en algún momento de nuestras vidas
pues también hemos sido psicóticos, ¿no? Solamente que no lo recordamos. Bueno, Lacan decía que todos éramos psicóticos hasta que demostráramos lo contrario, ¿no? Entonces, Pero de esto que mencionas, creo que efectivamente estoy completamente de acuerdo, que la película parte eso expresa, que justo esa vivencia y es algo que choca porque es un adulto, o sea, el personaje de View, pues es un adulto en sus alrededor de 50 años, me imagino. Sin embargo, se comporta como si fuera un niño en varias instancias. Y creo que eso, o sea, no tomarlo desde una parte de inmadurez, sino justamente eso que no recordamos, esas vivencias aterrorizantes por completo que por fortuna no recordamos de los primeros años, podría ser algo así. Un ejemplo me parece muy claro de la película, uno de los elementos más bizarros, cuando sube al ático y se encuentra con este monstruo de que tiene forma de un pene, ¿no? Es algo que en la película es completamente chocante. Yo como lo he pensado, es como justamente una representación infantil de algo que le da miedo, un monstruo tal cual. yo ahí lo interpreté de una forma distinta, sinceramente, más como una cuestión. Es que bueno, esto es más al final, no sé si quieran ir más hacia allá, pero bueno, no, es que justo, ¿por qué surge una psicosis? ¿Por qué surge una neurosis? ¿Por qué una perversión? Todo es una excelente pregunta. Sí, o sea, todo es una respuesta justo a esta cuestión de la falta, a esta cuestión de la realidad, a poder ser introducidos al mundo social, pero sobre todo es una defensa. Sobre todo es eso, es una defensa contra estas cosas que son tan angustiantes, de las cuales se escapa por completo del control o de la capacidad de procesar o metabolizar todo, ¿no? Entonces, nos estructuramos a partir, sí, de la falta, de la angustia, de la frustración, defendiéndonos de ella. Entonces, la psicosis también es una defensa. Entonces, ¿ante qué? ¿Ante qué nos estamos defendiendo? En un neurótico, viéndolo desde una cuestión lacaniana, pues sería el nombre del padre, como esta cuestión de la ley, del corte y todo. Pero con un psicótico no la hay, como es un poco como lo vemos justo en la película. Y que además la madre se presenta como un personaje muy enigmático, ¿no? Por así decirlo. Es como súper ambivalente. Bueno, sí, muy ambivalente, pero sobre todo muy hostil. Intencionalmente hostil, porque todos somos ambivalentes, pero muchas veces sin intención de, ¿no? Hacemos daño a los seres que queremos y a las personas que amamos sin quererlo. Pero ¿qué sucede cuando aparece una madre que intencionalmente, pues vaya, busca joder a su hijo? Porque se presenta un poco así a lo largo de la película, ¿no? Vaya, pues sí, toda esta artimaña de fingir su muerte, etcétera, pues no es algo muy... Exacto, ¿no? Una madre amorosa, no sé, ¿no? Será parte de su delirio. Acabas de decirlo, ¿no? En todo el delirio hay una pizca de verdad, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? En la imagen, hay una imagen que se me quedó muy fuerte de la película, es que está la mamá y está cargando a su niño, ¿no? A su bebé, y uno imagina una fotografía de la madre cargando a su bebé y se ve muy bonito, es algo tierno, la mano como le está sosteniendo la cabeza, muy simbólico de que también sostiene su psiquismo, su estructura, su vida, ¿no? Pero en esta foto, hasta como que las manos se la pusieron como más así, y como hasta puntiagudas, sí, claro. Como, o sea, no solo la está sosteniendo, la está como apretando, la está sofocando ese psiquismo, sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, a lo largo de la película, y como vemos que algo guarda en el ático, sube al ático y encuentra como a ese, como no se sabe si es un hermano perdido o un doble de él, tal vez podría ser un doble, como una cuestión siniestra, pero es finalmente también el representante de él que se atrevió en un momento a cuestionar a su madre. ¿Dónde está mi papá? Una pregunta sinceramente muy inocente. ¿Cuál es mi historia? ¿De dónde vengo? Justo. Y ante eso, ¿no? Ante tal vez esa cuestión de que podía venir el corte, como también esta falta de la madre, una madre que se presenta como una mujer fálica, sería de notar la falta de ella. Y dice, no, lo agarra y lo encierra. Y entonces, ¿qué es lo que está encerrado en el ático? Ese monstruo, pues podría ser justamente la cuestión más angustiante, tal vez, de una cuestión psicótica o incluso un fetichismo, que es el falo materno. Y también representante de él mismo, de su propia cuestión como de
este delirio de él poder representar la falta de su madre, poder llenarlo de la madre, ahí no hay espacio para eso, porque la madre no tiene falta. Y entonces su cuestión más de sexualidad, incluso de desarrollo, está encerrada en el ático, como un monstruo. Sí, eso es bien paradójico porque la falta de la madre se manifiesta, ella tal cual lo dice, al momento en el que tienen este enfrentamiento y esta discusión final, y le menciona a la madre lo que ella vivió con su abuela, o sea, con la abuela de View y todo eso, ahí se habla de eso, pero es interesante porque, pues, como normalmente nos pasa en la vida real, en nuestro discurso, en nuestra expresión con los demás, salen muchas cosas que para nosotros no son tan claras. Y justo eso es parte de, pues, las intervenciones psicoanalíticas, de esa escucha, de prestarle atención a lo que la persona tiene que decir. Pero ahora, me gustaría también regresar un poquito más a esta parte de lo que mencionábamos previamente sobre, pues, la psicosis. ¿Qué es? O sea, ¿es una cuestión estructural? ¿Es una enfermedad? ¿Se puede curar? ¿Ustedes qué opinan? A mí, ahorita que estás hablando justamente de la falta y todo esto, me vino a la mente, ¿no? Justamente esa parte porque, ok, estamos diciendo en este momento, ¿no? Que parte de la estructura psicótica se genera alrededor de lidiar con una falta, ¿no? Con tal vez algo que no está, pero que no está representado, que está forcluido, ¿no? Está hecho a un lado, pero que sigue estando ahí, ¿no? Y también vemos que, pues de cierta forma, la estructura neurótica, pues de cierta forma hace algo muy similar, no lo forcluye, sino que lo representa, lo reprime y todo esto, pero al final de cuentas te pones a pensar en esta parte de la defensa, ¿no? La psicosis también es como una defensa ante la realidad, ¿no? Ante la frustración y lo angustiante que significa existir y estar vivo, ¿no? Y eso realmente nos hace preguntarnos qué tan enfermo entonces está eso. O sea, podemos catalogar la psicosis como una enfermedad realmente. O sea, socialmente, pues es muy claro, ¿no? Claro que es una enfermedad porque no es productivo. Ya, o sea, por ejemplo, Hartman, ¿no? Que es de los padres de la psicología del yo, mencionaba que la salud psíquica tenía que ver en tanto que la persona qué tanto era productiva, que estuviera equilibrado, ¿no? En sus funciones mentales y pudiera disfrutar de la vida, ¿no? Desde esa perspectiva, pues claro que la esquizofrenia o la psicosis no tiene nada de sano, ¿no? Pues un psicótico no puede producir tanto como una persona neurótica. Está más libre, ¿no? También inclusive de ciertas demandas, ¿no? Que se le hace a una persona pues mucho más estructurada, pero viéndolo desde el punto de vista como también parte de defensa, entonces realmente sería una enfermedad. Creo que al final eso es lo que nos lleva a preguntarnos la psicosis, ¿qué es? ¿No? ¿De dónde viene? O o sea, cómo se va componiendo, cómo se va estructurando. Sí, o sea, si alguien ve a un psicótico en la calle, sí pensaría como este puede tener una enfermedad o algo, ¿no? Pero y hay cuestiones delirantes, como brotes psicóticos, que sí pueden surgir a partir de cierta enfermedad, o sea, o a partir de ciertos eventos, ¿no? Cualquiera de nosotros pudiera en algún momento con las condiciones específicas tener un brote psicótico, ¿no? Y desestructurarse, ¿no? ¿Se puede volver a estructurar? Sí, pero es justamente nuevamente un proceso de reestructuración, ¿no? Un psicótico se puede estructurar hasta cierto punto también, porque también es una condición, son las bases de las cuales una persona fue construyendo su propio psiquismo, ¿no? Porque hablabas hace rato de neurotransmisores, hormonas, pues un psicótico tiene exactamente lo mismo, tiene los mismos neurotransmisores, tiene las mismas hormonas, tiene todo, pero ¿qué hay ahí? O sea, y es algo que ahí está el rompimiento del psicoanálisis con la parte más psiquiátrica, que es el factor, sí consideramos el factor biológico, pero nosotros nos vamos al psiquismo, el fenómeno del psiquismo y la mente, que es algo alejado a los procesos anatómicos y a la cuestión del cerebro, ¿no? Del lóbulo tal, como todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿se puede curar una mente? ¿No? Porque un cerebro, sabemos que limitadamente, pero una mente, pues hay muchas teorías, hay muchas opiniones,
pero ¿de qué los estás curando? ¿No? Sí, y la pregunta que surge ahí también es ¿para qué? También, porque a veces es, siendo su defensa, a veces es también la única manera de poder acceder a algo, a una pequeña pizca de satisfacción. Pues Freud, en el malestar de la cultura, todos estamos enfermos, pero estamos enfermos de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tratar de ir un poco menos peor. A partir, sí, estamos hablando de la sociedad, de la cultura, pero ¿qué factor pudiera tener entonces el ambiente más como primario de la persona, ¿no? Del bebé? En este caso, ¿qué factores pudiera tener la familia? Este ejemplo que mencionabas de esa escena en la que está sosteniendo al bebé, creo que justamente es algo que podemos retomar de ahí. Se habla mucho en psicoanálisis de esta cuestión del superyo, del complejo de Edipo, de un clásico, el deseo por la madre, que también es algo que se puede discutir, sino más bien el deseo por el deseo de la madre. Pero creo que esa cuestión también es algo que tiene un papel fundamental en la psicosis. O sea, creo que hay un elemento constante que se muestra en la película también, esta parte de la fusión, ¿no? De la fusión con la madre. Y que es, nosotros lo podemos entender más cotidianamente como esta dependencia, ¿no? Muy marcada. O de que ciertas figuras paternas, en este caso la mamá, pues tienen un papel preponderante, ¿no? De que View no hace nada si no es por la mamá. Y que, de una manera paralela, digamos, él no hace nada que la mamá no quiera. Entonces, es algo interesante. Digamos, ¿qué pasaría en ese momento, en este desarrollo del cachorro humano, cuando no se logra dar esta separación, no se logra dar este distanciamiento entre, se diría el yo de la mamá, el yo del hijo? Como que se mantienen fusionados de alguna manera. Creo que en la película justamente se plantea un poco de la psicosis desde aquello. Y que View tiene estos intentos, como esta pulsión de vida, se podría decir que va saliendo, de querer salir de ahí. O sea, de querer, pues, reencontrarse con su amor de chico, de joven, de querer hacer otras cosas. Sin embargo, también me parece que eso está ofuscado. Ahorita no me viene a la mente algo claro en torno a, por ejemplo, ¿qué desea View? De hecho, me surge una pregunta. ¿Un psicótico tiene deseo? Porque a partir de, o sea, en una cuestión neurótica, justo es a partir de la falta, es donde también da un espacio para que pueda surgir un deseo, el deseo de tapar la falta. Pero si en un psicótico no hay falta, ¿hay deseo? Yo creo que ese punto se manifiesta en el delirio. O sea, yo pensaría que parte de lo que se manifiesta en la alucinación, en el delirio, es esa parte de deseo, que de alguna manera, como de forma medio autista, digamos, se autoproporciona. Y creo que eso también tiene que ver con este carácter como aislado de la psicosis en general. El por qué el psicótico puede encontrarse aparentemente satisfecho con su delirio, en lugar de buscarlo en otros lados, o buscarlo en el mundo exterior, por así decirlo. Sin embargo, no estoy seguro que se pueda articular tal cual. Bueno, creo que sí, porque ahorita como lo que mencionaste, me hizo recordar un caso clínico de Dolto. No me acuerdo cuál, pero es uno de los seminarios de psicoanálisis para niños, en donde habla justo de un caso de un esquizofrénico catatónico, y que hablaba de creo que todos lo podemos entender como esta exigencia que a veces uno tiene y que la misma sociedad tiene de un estado pleno, ¿no? De un estado donde no hubiera justamente falta, donde no existiera ningún tipo de conflicto y como excelente, ¿no? Todo está bien, eternamente, plenitud. Y ahí Dolto lo que menciona es que habría que considerar si realmente uno desearía eso, porque existen, dice, como dos ejemplos de ese estado, ¿no? Uno es, pues vaya, ¿no? La morición, ¿no? La muerte como tal, ¿no? Y el otro es justo en los esquizofrénicos catatónicos, ¿no? Donde no hay conflicto. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Están completamente detenidos, paralizados, ¿no? Un poco
como lo que podríamos ver con una cuestión de un super yo severo, ¿no? Donde tal vez el super yo severo sí tendría tal vez cierto deseo. Porque ¿qué busca el super yo severo? Que se cumpla ante qué, ante la exigencia, sí, cultural, social, pero sobre todo parental. Entonces tal vez ahí pudiera haber como sí, tal vez un indicio de deseo. Pienso que ha de ser un deseo distinto, no como nosotros lo platicamos generalmente en la neurosis. Eso me surge otra pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa en este término del superyo? ¿Qué pasa con el superyo en el psicótico? Digamos, se menciona que el superyo deviene de que es el heredero del complejo de Edipo, en cuanto a que sí hubo como esta instauración, ¿no? Del nombre del padre, esta instauración de la ley, pero en el psicótico no ocurre eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿No hay superyo? Eso a mí me cuesta un poco de trabajo pensarlo o aceptarlo. Lo que yo he encontrado en ese sentido es que, pues claro que hay un superyo, pero no opera en estas cuestiones neuróticas, como en esta cuestión de la instauración de la ley, que más bien se presenta de una manera en la que se favorece estas pulsiones del ello, digamos, estas demandas pulsionales. Como que la demanda del superyo, más que sea una cuestión cultural, es una cuestión pulsional. Se mantiene el principio de placer. Claro, ¿lo podrías decir tal vez menos técnico? Porque, o sea, si te fui agarrando un poco la idea, ¿no? Pensándolo de otra forma. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo pudiéramos pensarlo? Para, no sé. Me da la impresión que podría ser algo así como que más que sea la demanda del cumplimiento de una norma, de algo cultural, es la satisfacción, la misma satisfacción. Y que eso se ha alcanzado en términos... pero es que también ese es un punto interesante porque plantea otro dilema, como entonces no suena como perversión. Aparte, también la misma pregunta me causa muchas dudas porque para, digamos, satisfacer un deseo, pues primero tiene que haber una representación. O sea, al final el deseo es una simbolización de una pulsión, ¿no? De un goce. Entonces, cuando uno puede llegar a decir que satisface el deseo, al final estás dando por hecho que el sujeto está simbolizando, está representando, lo cual, o sea, estructuralmente, pues en teoría no podría ser como tal psicótico, ¿no? Por eso es que salen los delirios. Entonces, o sea, obviamente sí puedes ver rasgos de lo cultural y de la norma dentro del delirio, pero aún así, o sea, no llega a esa parte de ser representado o de ser simbolizado. O no sé ustedes cómo lo vean. O sea, un psicótico sí puede simbolizar y representar, así como un neurótico. Pues justo, ¿no? Más bien todo es representación, todo es... Claro. Pues tal vez un simbólico, más que un símbolo como tal, porque eso es más una cuestión, como una elaboración compleja, pudiera ser este término que trabaja, no es Klein, creo que es Hannah Siegel, que es de la equivalencia simbólica. No me acuerdo, ¿tú te acuerdas? No. Voy a buscar el nombre, lo podemos poner como por acá, para que... por aquí va a estar. No voy a buscar el término como es. Pero en sí a lo que equivale es el que no hay o sea, no hay una separación como tal. O sea, yo no puedo decir que, por ejemplo, que esta mesa sea represente tal vez buenos recuerdos con mi abuelo, como alguna cuestión, sino que esta mesa se vuelve un representante literal de la cosa en sí. Entonces, esta mesa es mi abuelo, ¿no? O sea, y entonces los objetos se convierten también en persecutorios. Yo lo había escuchado eso como signos. O sea, como a falta del símbolo, algo que lo sustituye. Sí, pero justo una cosa como tal, ¿no? Y es algo que también en un momento es natural en el desarrollo, ¿no? Lo podemos pensar tal vez como el objeto transicional. Por un momento es la representación cosa de la madre, o sea, es una cosa, ¿no? Y es un representante casi literal en este caso, de la madre, ¿no? En una psicosis tal vez justo pudiera ser algo así. Entonces, en la película, con una madre omnipotente, pues todo es una representación de la madre. Él vive por la madre
para la madre. Es, Y es algo tremendo. No hay una manera en sí como incluso de escape, porque incluso la prohibición que le impone es muy profunda, desde una cuestión de que no puede ni siquiera gozar de su vida o disfrutar de su vida porque está bajo la amenaza de que se va a morir en el momento en el que pueda tener una pizca de satisfacción, ¿no? Sí, en la película se va completamente dirigido a la cuestión sexual y a la cuestión de que en el momento en que tuviera algún orgasmo se moriría igual que su padre, igual que su abuelo, igual que como que todos los hombres de su familia, ¿no? Pero en una cuestión más simbólica es simplemente la mera capacidad de disfrutar está completamente anulada bajo amenaza de muerte. Eso está, eso está tremendo, ¿no? Entonces sí, no hay desarrollo para Bill. Es un niño. Y que creo que igual también en esa parte me gustaría ampliar como de la relación con su mamá. Porque creo que, si bien obviamente la función materna siempre es como la parte de cuidar y todo, también se me hace muy simbólico que el padre esté muerto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque como que sí, como que no. Pero al final, ¿cuál es la función paterna, no? Es un poquito frustrar al niño, ¿no? Hasta cierto grado. Y eso me parece bien importante porque creo que a veces socialmente no le damos la importancia que deberíamos o tampoco verlo, o sea, la importancia de la finalidad también, un poco de la frustración y de la angustia que causamos. O sea, es cierto, o sea, también es importante para el desarrollo la satisfacción de las necesidades y el cuidado y el cariño, pero creo que también es igual de importante la parte de la frustración y qué se hace con eso. O sea, al final aprendemos a hablar, aprendemos a fantasear, a imaginar, para lidiar con esa frustración que es no estar con el objeto de amor, que es la madre, ¿no? O sea, la no presencia de la madre, la frustración y el miedo que eso le causa al niño también es constitutivo o es muy importante para el desarrollo, porque es lo que nos permite en un inicio aprender a imaginar, ¿no? Tal vez sí, o sea, meterse el dedo a la boca, ¿no? Y eso hace que te calme un poquito por un ratito, pero esa acción tan sencilla que hay nos abre el mundo a después aprender a hablar, a escribir, a imaginar películas, ¿sabes? A la parte creativa del hombre. Entonces, con estas madres que son tan, o sea, con esta imagen, ¿no? Que decías, que es como también como tratar de cubrir toda la mente del niño, ¿no? O sea, que no dan espacio también a esa frustración, pues me parece que eso al final hace que el ser humano no pueda llegar a imaginar, no pueda llegar a ir un poquito más allá, y en vez de, como decías, ¿no? De representar la cosa como si fuera, entonces ya es la cosa literal, porque debe de haber algo que exista y que nos ayude a calmar como esa incertidumbre, ¿no? Y ahí ya está más lo literal, lo objeto de lo práctico, ¿no? No de lo práctico, sino de lo que está ahí, no sé, se me fue la palabra, pero de lo que está, ¿no? Ahí en ese momento. eh, y bueno, creo que eso también es una parte bien importante de la relación que tenemos con las madres, porque les digo, o sea, socialmente creo que siempre se toma la frustración y la angustia como algo incorrecto. Y creo que justamente en lo psicótico podemos ver también como un poquito esa necesidad de saber lidiar con la frustración y con la angustia. ¿Qué pasa justamente cuando no se dan estas cuestiones de reverie o el handling, el holding? ¿Qué pasa cuando, justo como mencionas, no se da esa atención por parte de los cuidadores, de la cuidadora, desde Winnicott, la madre suficientemente buena, que no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser suficientemente buena? Y de hecho, qué bueno que no es perfecta, por lo que mencionas. Está esta cuestión de que si se satisfacen todas las necesidades del infante todo el tiempo, o si no se cumple ninguna, ¿para qué? ¿Para qué abrirse a lo exterior? Si todo ya está cubierto. Y hablando de esta como... porque bueno, eso suele verse más en cuestiones autistas, justamente, o en cuestiones catatónicas, ¿no? Donde hay una completa, absoluta, prácticamente desconexión con el mundo interno. Y eso me hace pensar en la última escena de la película, en esta parte del juicio. Después de que, bueno, en la película, después de que hay este encuentro final en el que... porque esa es otra cosa, de que parecía que todos los personajes que aparecen en la película eran empleados de la madre.
todo, o sea, la madre estaba presente en esta escena en el que hay un recorrido en como toda la trayectoria de la madre y como esta línea del tiempo de sus proyectos, de sus trabajos, etcétera. Salen todos los, así como en Midsommar, por ejemplo, de que se cuenta se muestra esta imagen contando la historia de la película, de una manera similar, en esta ocasión se cuenta la historia de View, a propósito de todos los proyectos, o sea, todas las personas que se encuentra eran empleados de alguna manera de la madre, incluso el lugar donde vivía era un proyecto de la madre. En este sentido, cuando hay este encuentro final en el que la madre le dice que lo desprecia, que no vale para nada, y View en este enojo se permite reaccionar, la ahorca y la suelta. La mamá se queda impactada por lo que acaba de pasar y parece que se infarta, parece que pues, se muere, se desploma. Después de esto, View toma un barquito y entra a un tipo de coliseo en el mar. Ujú. Y esta escena me parece súper, que vale la pena abordarla, porque creo que es una de las pocas representaciones serias, por así decirlo, que no sean como intensamente, de qué pasa en el psiquismo de la persona, o sea, como un intento de expresión de pues esta interacción entre instancias, ¿no? Poniendo unos freudianos o de la psicología del yo un poquito, entre el super yo, el ello y pues, el yo, ¿no? Y la realidad externa también pudiera ser, porque también siempre está como este registro de lo externo, Uh-huh. que pudiera ser la gente que está viendo. Pues. Uh-huh, uh-huh. Sí, esta parte de cómo en ese juicio que pues estaba este juicio en el que el abogado de la madre, por así decirlo, podría bien ser su super yo, atacándolo y reclamándole de todas las cosas que pues realmente no fueron su culpa o no fueron transgresiones. Él intenta defenderse justificando que pues no era su intención, en varias circunstancias fueron consecuencias que él no había previsto. Su abogado defensor, como también esta representación yoica, ante los mecanismos de defensa, que pues no funcionan ante estos embates que hay. Y al final termina muriendo psíquicamente. Yo ahí difiero un poco en quién pudiera representar la defensa, ¿no? Porque en efecto se ve que es una defensa chiquita, ¿no? Como que está gritando, no, pero él no tenía la culpa, él estaba intentando hacer lo mejor posible. Esa cuestión, esas dos partes, esas como dos, el abogado, ¿cómo se llama? Cuando el que está presentando el caso, ¿no? Como al acusado, persecutor, algo no me acuerdo cómo es. Y el abogado defensor, ¿no? Que está bien chiquito, al final hasta lo avientan, ¿no? Como ya muérete, ¿no? Para mí es también una parte del super yo, porque el super yo lo tenemos concebido muchas veces como esa vocecita que nos castiga, que nos dice, no, es que te portaste mal, pero el super yo tiene una doble función, y es una doble función que es fundamental, que también es como un abrazo paternal, porque el super yo es la representación de los padres, y sí, de la ley, pero también de protección. Por lo tanto, aquí, siendo estas dos como la cuestión superyoica, se vería que tal vez ese lado superyoico, más afectivo, más protector, más de tranquilo, no pasa nada, ¿no? Te esforzaste, son circunstancias que escaparon de tus manos, es completamente reducido. ¿Por qué? Porque no la hubo como tal, ¿no? Se construyó lo más posible. Pero ahí sí yo lo vería como justo, como esta doble función superyoica también chocando. Me hizo pensar esto que mencionas de, pues sí, la apuesta del super yo en el neurótico es que se deje de buscar el principio de placer directamente y sea a partir del super yo que haya esta satisfacción también, como justo este abrazo. Y pues sí, es interesante porque justo creo que esta película se presta muchísimo a esto, o sea, como tantas representaciones, tantas como cuestiones abstractas que, o sea, se puede interpretar de un chorro de maneras y todas dan una nueva luz. Que creo que esa es como también una forma como válida de pensar el psicoanálisis también. O sea,
por ejemplo, un analista tiene la perspectiva correcta. ¿Qué pasa cuando se hace este recorrido, ¿no? O sea, con diferentes terapeutas, con diferentes perspectivas, diferentes escuelas. Creo que en ese sentido es más bien como lo que sale en el momento y como este conjunto de elementos. Aquí lo interesante es que nosotros podemos también hablar de esta película a propósito de pues, nuestras subjetividades, de nuestras experiencias, nuestras representaciones justamente. ¿Y pues para qué? Para intentar hacer como un diálogo y de algo sacamos algo también nosotros. Estamos también en este proceso como de retroalimentación y de ganancia y de etcétera, como de movimiento, lo cual en la psicosis es también más complicado. Pues, a ver, creo que hablar de la psicosis siempre va a ser un tema muy o controversial o complicado, ¿no? O sea, porque, como les mencionaba al inicio, es difícil realmente definir así a cabalidad qué es la psicosis, ¿no? Si es, si es una estructura o una forma de vida o como forma de ser, cosas por el estilo. O sea, creo que depende mucho también desde el punto de vista que lo estés viendo, ¿no? Inclusive creo que ahorita mencionamos diferentes formas de concebir, inclusive cómo se va creando la locura, ¿no? Entre ellas. Porque puedes verlo desde el punto de vista de la teoría del déficit o de las teorías del conflicto o lo que tú quieras, pero al final de cuentas, creo que lo importante, más allá de llegar a un punto así de esto es la psicosis, es seguir pensando al respecto, porque de nuevo, no me parece que la psicosis sea algo que esté alejado de la experiencia humana. Entiendo que por eso también de alguna forma nos podemos relacionar con esa evidencia, porque creo que también hay, así como de repente somos muy neuróticos, somos muy estructurados, de repente podemos llegar a psicotizarnos, ¿no? O sea, tal vez no de maneras tan extremas, pero, o sea, vivimos muy de cerca en contacto con la locura, ¿no? Y eso me parece algo muy importante también de ver. Creo que un poquito va a eso, ¿no? Al final de cuentas, tampoco hay que dejar de lado la parte política y social de la psicosis, ¿no? O sea, hay, como tú decías al inicio, hay que pensar en por qué vemos al psicótico como un enfermo mental, a quién le conviene eso y hacia dónde queremos llevar a un psicótico o un enfermo mental. Lo queremos convertir en un sujeto productivo que esté sentado en un escritorio 8 horas diarias y que pueda hacer tablas de Excel. O sea, eso es a lo que también llamamos salud mental. No sé, o sea, creo que de nuevo, hablar de este tipo de temas nos abre también la perspectiva a pensar realmente si nosotros, inclusive en nuestra vida diaria, también no podríamos pensar que tenemos algún tipo como por el estilo, o que también no estamos tan en contacto con lo real. Y pues bueno, creo que por mi parte sería como parte eso de la conclusión. Y de nuevo, ¿no? Al final de cuentas, dejar claro que es abrir, ¿no? La perspectiva del tema, no dar una respuesta clara, porque nunca va a haber respuestas claras a estos temas. Y qué bueno también que no las hay. Justo, ¿no? Qué bueno que no las haya, porque si las hubiera, pues ya no habría nada, realmente nada más que decir, ¿no? Ante esta película, creo que puede surgir muchos comentarios de, no, es que es una locura, o no tiene ningún sentido la película, o así. Y sí, justamente, es que cuando se trata de cuestiones delirantes, no tiene ningún sentido, al menos no en el sentido que nosotros exigimos y pedimos, ¿no? Que se dé algo estructurado y acomodado. Algo delirante que todos tenemos son los sueños, por ejemplo. Los sueños son completamente delirantes. La única diferencia es que hay un corte en el cual podemos despertar, podemos alejarnos y darnos cuenta de en dónde nos encontramos. Pero esa línea es delgada, es muy delgada, y que a lo largo del día deliramos bastante, ¿no? Con todo esto que tenemos que hacer, con todo esto que nos va a afectar, ¿no? Es que con todo este sobrepensamiento, son delirios, ¿no? O una cuestión de celos así fuerte, son delirios, ¿no? O sea, estamos muy cercanos a ellos. Por lo tanto, hablar de esos temas me parece que es algo importante, es algo divertido también, ¿no? O sea, también siempre despierta cierto morbo, cierta curiosidad. Qué bueno.
Por lo tanto, yo creo que aquí podríamos detenernos. Creo que ya dijimos bastante, ¿no? Pues bueno, damos el cierre, ¿no? ¿No? Ok, pero tú coméntanos, ¿qué opinas de la locura, del delirio? ¿Te gustaría que hiciéramos análisis de alguna otra película? Puede ser de este tipo de categoría del cine, puede ser algo también un poco más comercial, ¿no? Creo que el siguiente lo haremos algo un poco más comercial. Algo menos espeluznante. Sí, empezamos con Midsommar y Beauty and the Beast, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Pero síganos en nuestras redes, coméntanos qué te parece y si te gustaría que tocáramos algún tema en específico. Podemos buscar una peli para eso o simplemente algo que tengas ahí en mente que te dé curiosidad, ¿no? Por lo tanto, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos.